Apreciados compañeros, doctor Eduardo Atencio, tengan muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso. Mi nombre es Olines Ríos Carrascal y en esta ocasión vamos a estar con la temática metodologías activas. A mi lado, mis compañeros de trabajo, mi equipo colaborativo conformado por Pedro Burgos Fuentes, Juan Carlos B. Ochoa. Exactamente. Bueno, vamos a dar inicio a una de las temáticas más exigentes en la medida en que, pues, debido a que es el tercer grupo, toca recurrir a los aprendizajes previos adquiridos en las videoclases número 1 y número 2 que ya han desarrollado en una forma, pues, muy pedagógica nuestros compañeros. Nos corresponde, como les comentaba, el tema relacionado con metodologías activas. La realidad en que vivimos tiene poco que ver con la de hace unos años. Como dice el sociólogo Manuel Castel, no solo estamos ante una época de grandes cambios, sino ante un cambio de época. Nuestra sociedad se mueve a un ritmo vertiginoso, las transformaciones son constantes y no duran demasiado tiempo. Todo parece ser relativo y cualquier cuestión, por pequeño que sea, admite varias interpretaciones. Una era que atraviesa situaciones bastante fluctuantes, una sociedad líquida, siglo XX, XXI, fueron 2 siglos de profundas transformaciones direccionadas por 3 grandes revoluciones, lo que es la globalización económica, la sociedad del conocimiento y la posmodernidad. ¿Cómo afecta todo esto a la educación? Pues bien, veamos. La globalización, la sociedad del conocimiento y la posmodernidad traen consigo constantes descubrimientos tecnológicos y científicos. Estos constantes descubrimientos inciden en que el conocimiento aumenta y que es cada vez más complejo. 2, en un acceso rápido a la información en cualquier momento y en cualquier lugar. Este acceso rápido a la información como tal ubica al maestro ya no como el único poseedor del conocimiento, sino que existen otros ambientes, otros entornos en los cuales el estudiante puede encontrar abundante información. Avances en neurociencia. Estos avances en la neurociencia nos ayudan a nosotros como docentes a comprender cómo aprende mejor el cerebro. El estudio del cerebro es quizás uno de los aspectos o de los avances más significativos, no solamente para las ciencias en general, las ciencias médicas, sino también porque le aportan a la educación un insumo importantísimo que nos permite comprender mejor cómo pues actúa mejor el proceso de aprendizaje, cómo se gesta mejor el proceso de aprendizaje. En esta nueva época, se ven nuevas formas de generar conocimiento. Los alumnos deben saber cómo acceder a esa información, ya no solamente acumularlas, sino también cómo transformar esa información en conocimiento nuevo y cómo aplicar ese conocimiento a su realidad a partir de la toma significativa, pues, de decisiones. Estos movimientos, estos nuevos escenarios de la educación permiten que se establezcan distintos tipos de relaciones sociales, relaciones económicas, relaciones laborales y relaciones culturales. Tanto la sociedad como las empresas y las universidades requieren un nuevo tipo de persona, con nuevos conocimientos y competencias profesionales. La escuela debe preparar ciudadanos para una realidad distinta. Hacia esto apuntó hace varias décadas el proyecto Tuning, cuando establece primero las 27 competencias genéricas y posteriormente, pues, las 27 competencias en materia educativa. Estas 27 competencias en educación son las que nos permean a nosotros como doctorantes en ciencias de la educación, independientemente del saber base que cada uno de nosotros maneje. Bueno, siendo así, entonces, ¿qué temáticas o qué aspectos podemos abordar dentro de lo que es el tema de metodologías activas y cómo estos nuevos escenarios prácticamente entran a permear los nuevos procesos de enseñanza enfocados hacia nuevos espacios de aprendizaje y nuevas formas de aprendizaje? La atención a aprendizajes diversos que ya están demostrados desde las neurociencias y que le exige a la educación también evolucionar, pasar de esas metodologías tradicionales a unas metodologías nuevas que se adapten a estas nuevas condiciones y a estos nuevos escenarios. Las metodologías más utilizadas y habituales en el contexto formativo utilizan un proceso de aprendizaje donde el alumno adquiere conocimiento a partir del que le suministra el profesorado de forma dogmática.
Eso era lo que se venía haciendo en la escuela tradicional. El alumno se lo toma como un dogma en estos espacios, no por respeto al profesorado, sino porque es lo que se va a preguntar en el examen. Es más tengo que mecanizar, tengo que memorizar porque es lo que me van a preguntar. La percepción entonces del alumnado o del estudiantado es que si se trata de un dogma, lo mejor es tratar de entender lo que se le dice, prestar atención para que no se le escape nada, memorizar la máxima cantidad que pueda y demostrar el resultado de esta dogmatización como tal. A este tipo de metodologías se le denomina metodologías pasivas y es adecuado para un aprendizaje teórico-conceptual. Sin embargo, el principal problema es que en estas metodologías es que el ser humano no está preparado para aprender solo de esta forma. Si se abusa de este método, nuestro cerebro desarrolla mecanismos de autodefensa entre los que se encuentran la disminución de la capacidad de atención. Y si se disminuye la atención, también se disminuyen pues las ganas de aprender. Contrario a esto, nuestras capacidades para adquirir conocimiento aumentarán si nos enfrentamos a retos que requieran una cierta actividad e iniciativa por nuestra parte. Por ejemplo, dudando de los dogmas, dudando de los preceptos que se nos colocan, asombrándonos ante el entorno, buscando alternativas, cooperando con otras personas, creando conocimientos de forma cooperativa, utilizando más fuentes de conocimiento para la gestión del mismo, que aquellos conocimientos que no solamente nos aporta el profesorado, también los valoremos como significativos, tomando decisiones, tratando de resolver retos, jugando, aplicando ese conocimiento a situaciones reales, equivocándonos, compartiendo conocimiento con otras personas que saben igual o más que nosotros y también con las que saben pues un poco menos. Esto pues en lo que respecta a los saberes específicos de las disciplinas que cada uno de nosotros pues imparte. Las metodologías que requieren que el alumnado utilice todas estas capacidades, todas estas habilidades y todas estas destrezas se conocen como metodologías activas. ¿Y por qué hacemos referencia al cerebro en este espacio? Pues porque nuestro cerebro suele favorecer este tipo de actividades, aumentando la motivación, el interés, la autoconfianza y la seguridad en que alcanzamos la meta final. Como tal. Ya Vygotsky en algún momento nos había hecho referencia pues a que nosotros nacemos con unas habilidades que son innatas, que son connaturales al ser humano y que estas son unas habilidades pues sencillas, unas habilidades inferiores como la atención, la memorización, pero que necesitamos potencializar aquellas operaciones complejas que nos diferencian del resto de los seres vivos y que nos dan la oportunidad de avanzar y conquistar pues todas las metas que nos propongamos, unas operaciones pues mucho más complejas. Estas metodologías activas entonces tienen unos principios pedagógicos fundamentados en las teorías auto e interestructurantes del conocimiento. También se apoyan en unas teorías científicas modernas como son las neurociencias, la teoría de sistemas y la cibernética, la modificabilidad estructural cognitiva y las pedagogías complexas. Estos principios pedagógicos pues que salen de las teorías cognitivistas y que las encontramos en las ideas del constructivismo piagetano, de Ausubel, Vygotsky, de William Kirkpatrick, John Dewey, entre otros grandes pedagogos, prácticamente se convierten en el sustento y el soporte de estas nuevas metodologías que se fundamentan en el You Do It o en el sapere aude kantiano del atrévete a hacer, del atrévete, de arriésgate frente a lo que sabes prácticamente y frente a lo desconocido, frente a la incertidumbre. Estas metodologías que vamos a estar desarrollando son el ABP, el APP, el método de casos, la colaboración en red, la enseñanza y aprendizaje basado en implementación de las TIC, el Flipped Classroom o la clase invertida, y pues no podemos dejar de un lado las últimas tendencias en educación, que son todo esto relacionado con lo que es la cultura maker y la educación STEAM, que están ganando pues un gran terreno dentro de lo que tiene que ver con las ciencias. De igual manera, la gamificación se convierte en una metodología completamente atractiva para los jóvenes, porque a quien no le gusta aprender jugando. Entonces, si podemos aprender a medida de que nos divertimos, va a ser mucho más significativo. Entonces, se aprovecha a partir de esto todo lo que es prácticamente esta serie de retos que nuestro compañero nos los va a explicar, ¿verdad? Y que también pues es un escenario para hablar un poquito de cómo estas metodologías
que permean el currículo y que se convierten en el cómo enseñar como tal, el cómo vencer esa pasividad tradicional de esas metodologías que mecanizaban el saber, ¿verdad? Apunta hacia lo que es el desarrollo de competencias desde el marco del proyecto Tuning para Latinoamérica. Entonces, siguiendo en esta secuencia, nos encontramos, por ejemplo, que metodología activa se define como un conjunto de procesos y actividades organizadas y planificadas que obligan al estudiantado a enfrentarse a situaciones donde tiene que adquirir conocimientos, habilidades, tiene que contrastar estrategias, tiene que tomar decisiones, incluso crear nuevo conocimiento y sobre todo comprobar el resultado de lo que ha hecho. Esto significa que para que se produzca un nuevo aprendizaje no importa tanto el resultado de las acciones, sino el haber realizado las acciones que conducen a la obtención de un resultado, ¿verdad? Bueno. Como habíamos proyectado anteriormente, ¿en dónde está el centro, el epicentro del fundamento pedagógico de la metodología activa? Bueno, la metodología activa como tal hunde sus raíces en la escuela clásica de la educación, Jean Piaget con su teoría de la experimentación, Ausubel con el aprendizaje significativo, lo que tiene que ver también con la reconceptualización, la reconstrucción de saberes, que no puede haber un saber nuevo o no podemos de pronto generar nuevos espacios de aprendizaje si no se genera también una significatividad dentro de los procesos. Jerónimo Brunner, pues con todo lo que tiene que ver con la inclusión del método científico y del aprender por descubrimiento. William Hare Kilpatrick, que prácticamente es el pionero dentro de lo que es la metodología por proyectos. Tenemos aquí al lado de Kilpatrick a John Dewey, prácticamente que comienza también con todo este proceso en Estados Unidos. Paulo Freire con cuando nos da unos planteamientos maravillosos de que el aprendizaje debe conducir a una emancipación, a una liberación del pensamiento. Entonces, frente a esta liberación esta liberación o emancipación es fundamental la libertad dentro del aprendizaje. Y las metodologías deben garantizar que el estudiante pueda ser libre para poder pensar. Es muy complicado cuando el aprendizaje está prescrito o cuando el aprendizaje está condicionado, como pues se venía haciendo antes, que la opinión no contaba, lo que ellos creían no contaban, sino que de una u otra manera era lo que establecía el profesor. Giner de los Ríos, David Cole con el aprendizaje experiencial, Kurt Lewin con todo lo que es el aprendizaje por acción, participación, dentro de la teoría antropológica y sociológica, John Seeley Brown, que nos habla pues del aprender haciendo en la era digital, y Sir Ken Robinson dentro de las nuevas tendencias de la informática, que nos habla también de lo importante que es el contexto, el aprendizaje por proyectos desde la realidad y la intromisión pues del entorno. Ahora bien, me dirían, bueno, y Vygotsky, que es el padre del sociohistórico. Bueno, el examen Vygotsky es quizás el punto disruptivo dentro del aprendizaje de las teorías autoestructurantes y a la vez interestructurante, porque Vygotsky es el que prácticamente dice de que es el contexto y son las condiciones sociohistóricas, socioculturales las que entran a determinar el desarrollo de unas estructuras de aprendizaje. Por lo tanto, si para Piaget el desarrollo precede al aprendizaje, para Vygotsky el aprendizaje precede al desarrollo. Y esto va a tener una connotación bastante significativa dentro de las metodologías, porque aquí no se desconoce que el estudiante puede aprender en forma autónoma y que la motivación debe ser algo intrínseca, pero tampoco podemos negar de que el aprendizaje también está condicionado por unos factores socioculturales que son completamente determinantes. Dentro de esto está el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo, que se desprende de las teorías vygotskianas, y el aprendizaje cooperativo, que se desprende pues de las concepciones netamente piagetanas. Entonces, aquí pues vamos a encontrar lo que es el centro de lo que es las metodologías activas o el eje. Las metodologías activas se articulan primero colocando al estudiante como centro del aprendizaje. 2, que este estudiante comprenda lo que está haciendo. 3, que sea capaz de explicar lo que sabe, ¿verdad? 4, que sea capaz también de resolver problemas por sí mismo, que sea capaz de tomar decisiones pertinentes frente a una situación problemática, también asuma una actitud crítica frente a su aprendizaje, frente a un objeto de conocimiento o frente a otro sujeto de conocimiento. Y lo otro y lo último
también que encaja aquí es que sea capaz de gestionar sus emociones dentro de un proceso de aprendizaje. Entonces aquí la idea de las metodologías activas es trabajarle a la mente, al corazón, ¿verdad? Y lo que tiene que ver también con el hacer. No basta lo que tengo en la cabeza si no le pongo un corazón, pero ese corazón controlado, y también que yo haga en el contexto con las decisiones. Por eso es necesario estudiar el escenario de trabajo, el trabajo en grupo, la solución de problemas y toma de decisiones, el descubrimiento de nuevos conocimientos que saben y que necesitan saber, y basado en el mundo real. Entonces, pasamos aquí a lo que es el aprendizaje colaborativo en red, por favor, anterior, arriba, listo, allí. Entonces, ¿por qué el fundamento de la colaboración en red o el aprendizaje colaborativo? Prácticamente la colaboración dentro de los aprendizajes es fundamental. Estamos en una sociedad que, si bien la posmodernidad la condujo a unos bordes de incertidumbre y de subjetividad, frente a eso no podemos dejar que los aprendizajes sean individuales, porque no somos seres individuales dentro de una sociedad, somos sujetos colectivos de derechos, somos sujetos también colectivos de aprendizaje, y nosotros prácticamente como docentes debemos enfocarnos es hacia lo que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Siendo así, el aprendizaje colaborativo va a ser la base también de los 3 modelos de enseñanza situada, ¿verdad?, más importantes dentro de las metodologías activas, que tiene que ver con el aprendizaje basado en análisis y discusión de casos como tal, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. El ABP como tal, o la resolución de problemas, trabaja en torno a 10 pasos. Vamos a explicar brevemente lo que consisten esos pasos, ¿verdad? 1 es la planificación, 2 la organización de los grupos, 3 la presentación del problema y aclaración de los términos, 4 la definición del problema, 5 la lluvia de ideas, 6 el planteamiento de respuestas e hipótesis, y 7 la formulación de unos objetivos de aprendizaje muy claros, 8 el establecimiento de unas pautas de investigación que son decididas en equipo. A partir de los resultados de esa investigación se plantea la síntesis mediante la manera que ellos consideren más pertinente para sustentarla, y no podía faltar en último lugar lo que es la evaluación y la autoevaluación. Está el aprendizaje basado por proyectos, que también nos conduce o se puede orientar mediante 10 pasos muy estratégicos. El primer paso tiene que ver con la selección del tema y el planteamiento de la pregunta guía. El segundo con la formación de los equipos. Dentro del primer paso es fundamental el maestro en el momento en el cual plantea el escenario, suelta las ideas, y son los estudiantes los que prácticamente toman la decisión frente a qué es lo que se debe saber. Posterior a esto se forman los equipos por interés, centrados en unos intereses muy particulares. Se define el producto o el reto final a alcanzar, luego se establece una planificación por equipos de trabajo, se procede a investigar, para lo cual ellos deben tomar unas muestras, aplicar unos instrumentos, analizar los datos obtenidos, sintetizarlo, elaborar un producto para presentarlo y socializarlo al resto de los compañeros. Y frente a la pregunta inicial que debe guiar lo que es el proyecto de investigación, ellos deben tener unas conclusiones pues claras. La evaluación y la autoevaluación no puede faltar, y aquí entramos entonces a lo que son las ventajas del aprendizaje basado en problemas. ¿Cuáles son estas ventajas? No solamente del aprendizaje por proyectos, sino también del aprendizaje basado en problemas. Es que motiva a los estudiantes a aprender. 2, desarrolla su autonomía. 3, fomenta su espíritu autocrítico. 4, refuerza sus capacidades sociales mediante el intercambio de ideas y de colaboración. 5, facilita su alfabetización mediática e informacional. 6, promueve la creatividad, y por último, atiende a la diversidad del aprendizaje. Entonces le doy paso a mis compañeros para que ellos continúen con las metodologías. Gracias, Solinés, por tu intervención. Me corresponde explicar las estrategias de aprendizaje presencial y virtual con TICs. Presencial con TIC, la educación desarrollada en el aula de clase, siendo la manera tradicional de enseñar, donde los procesos de aprendizaje intervienen el profesor y el alumno.
Se implementan nuevas estrategias metodológicas con la finalidad de incorporar el uso de las TIC, inmerso en un enfoque de aprendizaje presencial sin la utilización de lo virtual. Ventajas de las TIC aplicadas a la educación: motivación, interés, interactividad, cooperación, iniciativa y credibilidad, comunicación, autonomía, etcétera, entre otras. Para Cole y Martin, las posibilidades más significativas que se incorporan en las TIC para ser utilizadas en la enseñanza son eliminar las barreras espacio-temporales entre el profesor y el alumnado, flexibilización de la enseñanza, adaptar los medios y las necesidades a las características de los sujetos. Bueno, dentro del aprendizaje encontramos también la metodología virtual, que está basada en e-learning, que se define como el proceso de enseñanza que se desarrolla en Internet y mediante la utilización de medios electrónicos. También se denomina, entre otras aceptaciones, formación online, enseñanza virtual o aprendizaje electrónico. El online, el e-learning, el docente y el estudiante se encuentran físicamente separados por espacios y tiempo. Puede existir una comunicación sincrónica en lo que coinciden los docentes y estudiantes en tiempo real. A través de teorías online y video de conferencia, también puede establecerse una comunicación asincrónica en la que no hay circunstancia, en el tiempo real o a través del foro. Señala Julio Cabero en el 2006 que dentro de las ventajas, las más citadas son las siguientes: pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información, facilita la actualización de información y de contenidos, flexibiliza la información independientemente del espacio y el tiempo en el cual se encuentre. El profesor y el estudiante permite la deslocalización del conocimiento, facilita autonomía del estudiante. Dentro de esa misma encontramos e-learning, que también denomina formación combinada o aprendizaje mezclado. Es una modalidad de estudio semipresencial que incluye tanto formación virtual como presencial. Como indica P. Acosta en el 2009, el término Blend Learning apareció en el 2002, que se traduce literalmente como aprendizaje mixto, es decir, esta modalidad pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la virtual, por lo tanto selecciona los mejores de las dos. Encontramos también la C-Learning, que es una plataforma abierta y estándar que también contiene herramientas sincrónicas. Permite integrar sistemas de comunicación bidireccional de video y audio en tiempo real, como la videoconferencia. Encontramos la M-Learning, que es una nueva forma de educación creada a partir de la conjunción entre el e-learning y la utilización de los dispositivos móviles integrales, como la tablet, el smartphone, el computador, entre otros, y que se fundamenta en la posibilidad que nos ofrecen estos nuevos dispositivos de combinar la modalidad geográfica con la virtual. Encontramos los P-Learning, que es la perspectiva learning, el aprendizaje personalizable. Está presente en diferentes espacios formativos, puede darse en aula de clases formales o dentro de cursos basados
en nuevas tecnologías en función de las necesidades que se necesiten para la formación y el aprender. El proceso de aprendizaje puede ser guiado o un proceso autoformación. Un ejemplo de esta modalidad podría ser el EXMO, una variante de EXMO que es un curso en línea masivo y abierto. También encontramos la U-Learning, que también llamada formación ubicua. Para esta modalidad, el espacio para el aprendizaje de la fuerza del área de clase, es decir, que la información se necesita, el alumno está disponible en diferentes canales al mismo tiempo, lo cual permite recibir e incorporar la información disponible desde cualquier lugar donde se encuentre. Esta es una ventaja que nosotros podemos estudiar virtualmente en cualquier país, cualquier zona donde estemos, donde nos encuentremos. Encontramos el T-Learning, el cual está basado en un aprendizaje global. La clase se da en el espacio físico del salón de clase, que incluye plataformas de aprendizaje electrónico. Bueno, gracias a la compañera Olines y a Pedro. Creo que han hecho una disertación bastante completa de lo que corresponde a las metodologías activas, componente epistemológico, el constructo teórico, también desde autores que sustentan esta metodología. Eso también nos lleva a plantear algunos interrogantes con relación a los procesos que venimos desarrollando en el aula. Y quiero traer a colación una frase precisamente que me llama mucho la atención. Tenemos un sistema educativo del siglo XIX impartido por profesores del siglo XX para niños del siglo XXI, ¿cierto? Esto es una frase que nos llama a la reflexión, porque precisamente los medios de información y las tecnologías han ido impactando cómo desarrollamos el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces es importante que también vayamos avanzando, vayamos evolucionando con el ritmo de las nuevas tecnologías. Es importante también lo que apuntó Pedro con relación al e-learning, B-learning, el M-learning, ¿sí? Que son otras formas de este proceso educativo que se desarrollan y que obviamente es de mucho interés, capta el interés de nuestros estudiantes. Voy a ser puntual con el caso de la metodología activa, Flipped Classroom o clase invertida, que es lo que estamos acostumbrados en nuestro medio, una clase magistral con tablero y marcador, y los estudiantes en fila, donde exponemos todo el concepto y después pasamos al hacer. O sea, primero exponemos lo que corresponde al saber, después al hacer, y si es posible hacemos parte de lo que es el trabajo colaborativo en el aula, que muy poco, precisamente por el tiempo que desgasta o que demanda el realizar una clase magistral, vamos a tener poco tiempo para desarrollar un proceso colaborativo con nuestros estudiantes. Entonces, con las tecnologías nos va a permitir precisamente invertir la clase, que es lo que realmente significa Flipped Classroom. Vamos a hacer una clase invertida. Con el apoyo de las tecnologías vamos a enviarle a los estudiantes una videoconferencia, un tutorial, un video donde él puede irse adelantando a lo que vamos a desarrollar durante la clase, y obviamente ya vamos a trabajar de manera colaborativa con el estudiante en el aula. Eso va a ser una ventaja porque en lo que corresponde al componente del saber, el estudiante ya viene con unos conceptos, obviamente también relacionados con los conceptos previos, que es la base también de la parte del constructivismo. Entonces, quiero hablarles un poquito de lo que corresponde a cómo surgió, cuál es la historia de el Flipped Classroom. O sea, esto de alguna manera fue una experiencia de algunos docentes, profesores Jonathan Berman y Aaron Sanz. ¿Sí? Ellos implementaron un video de la clase, pero con la intención de apoyar a aquellos estudiantes que por circunstancias no pudieron llegar al aula por problemas obviamente que se presentaron en sus casas, o en fin, cualquier inconveniente. Ustedes saben que incide en que no todos los estudiantes que están matriculados puedan asistir el día a día a una clase. Entonces ellos inventaron
una metodología para que ellos estuvieran al día con los demás, y fue precisamente grabar un video tutorial, enviárselos a ellos para que pudieran ponerse a tono con los demás. Esto fue tan impactante que obviamente llamó la atención, y ya no fue solamente usado por los estudiantes que estaban ausentes, sino por todos los estudiantes, porque en cualquier momento podían reproducir el video y aquí obviamente validar o recordar aquellos conceptos que el maestro explicó y que ellos no tuvieron presente. Eso llevó a que Berman y Sanz fueran por diferentes partes socializando esta estrategia, que fue de mucho impacto. Entonces, no solamente, actualmente no lo utilizan estos autores, sino que vienen siendo utilizados por muchos docentes esta metodología de clase invertida. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros para implementar una clase invertida? ¿Sí? Esto no es algo aleatorio, no es que yo quiero hacer un video, esto tiene que tener un propósito, tiene que tener un objetivo, porque precisamente de eso depende el éxito, la planeación que yo tenga para poder desarrollar una clase verdaderamente significativa, que el estudiante pueda aprender, interesante, exactamente. Entonces, primero tenemos que definir qué clase quiero invertir. ¿Sí? Eso es importante saberlo, porque por eso va a determinar cuáles son los materiales que voy a utilizar, si es un video, si es una guía o un documento que debo enviar a través de alguna de las tecnologías que me permiten enviarla en tiempo real a los estudiantes. Entonces, elegir la tecnología y con qué propósito. Sí, tenemos muchas herramientas tecnológicas, el modo Google Docs, y adicionalmente el compañero, cuando socializó el tema de los aprendizajes online, también habló de unas tecnologías que nos apoyan en este propósito. Decidir dónde publicar los videos. Sabemos que YouTube es una herramienta también muy interesante para publicar videos, y que los estudiantes desde cualquier lugar, en cualquier momento pueden acceder a la red, reproducir el video y digamos que conocer o participar de lo que el maestro le quiere dar a conocer. Entonces, obviamente, crear el video. Es importante la supervisión de los estudiantes para ver estos videos. Obviamente sabemos que en este mundo actual las tecnologías, a pesar de ser una gran oportunidad para el aprendizaje, también es un riesgo para los estudiantes. Entonces, esto de supervisar es evidentemente también una necesidad. Y encontrar, obviamente, más formas de invertir y mejorar la clase. O sea, que nosotros tenemos que aportar por la reflexión de nuestra práctica. A medida que reflexionamos de nuestra práctica, podemos irla mejorando, revisar durante el proceso que consideramos que no funcionó, porque definitivamente nuestra aula de clases es un gran laboratorio. Podemos salir de allí virtualmente. Sí, el ensayo-error digamos que es una posibilidad que nos permite mejorar día a día en nuestro proceso. Entonces, tenemos muchas herramientas, como les hablaba hace un rato, el Google en modo, que son herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a fomentar el aprendizaje colaborativo. Con Google Docs yo puedo subir un documento, y ese documento puede ser construido o retroalimentado por todas las personas que tengan permiso para acceder a él. Obviamente el docente gestiona el proceso de admisión de los estudiantes para poder acceder a ese documento y modificarlo y crearlo. Tenemos también otras plataformas que nos permiten evaluar a los alumnos a través de rúbricas, Publistar, la misma Aula Planeta, publicar o divulgar los trabajos. Tenemos los bloggers, nos permiten también poder publicar los trabajos de nuestros estudiantes. Ellos mismos pueden hacer publicación de sus trabajos, desarrollar actividades individuales y colaborativas. Aula Planeta, Educar, Moodle también nos permite hacer este tipo de actividades. Generar cuestionarios interactivos. Tenemos Quizlet, crear presentaciones, tenemos Prezi, tenemos Aula Planeta, Slidechart, que también nos permite crear murales virtuales. Murali es una aplicación muy interesante que nos puede permitir hacer todo este tipo de actividades. Y crear videoconferencias o videos interactivos, si hablamos de YouTube, y otras aplicaciones que resultan ser muy interesantes a la hora de apoyarnos. ¿Cuáles son las razones que consideramos que son importantes para nosotros poder invertir una clase? Obviamente, posibilita la interacción uno a uno con el estudiante, entre maestro y estudiante.
va a posibilitar que tengamos mayor interacción con ellos, propicia el aprendizaje colaborativo. Contamos que el maestro va a poder tener mayor tiempo porque va a desarrollar a través de los videos, a través de las herramientas, a través de los recursos que le va a enviar para que él pueda consultar en casa, va a abordar todo lo que corresponde al saber, y esto le posibilita trabajar de manera colaborativa y explorar qué tanto ha aprendido el estudiante. Eso es un aprendizaje basado precisamente en ejecución. El estudiante ya pasa a ser componente de esa competencia del saber, ya lo cumplió desde el proceso que se realizó a través de las herramientas tecnológicas, y en el aula prácticamente él va a la ejecución, al hacer. Esto permite también desarrollar mejores habilidades en los estudiantes, visualizar obviamente los contenidos de cualquier lugar y momento, y por lo llamativo de las tecnologías para nuestros chicos, esto obviamente significa que una clase interesante, va a captar su interés. Retroalimentación importante de maestros y estudiantes, y aquí no solamente va a ser el maestro que esté retroalimentado, sino también el mismo estudiante se va a empoderar de ese aprendizaje, de ese conocimiento. Entonces va a haber una retroalimentación en doble línea. Posibilita también a los padres hacer seguimiento del aprendizaje de sus hijos. Actualmente encontramos con muchas plataformas de gestión de notas en las instituciones educativas que posibilita al padre de familia hacer seguimiento a la evaluación de sus hijos, al desarrollo del proceso educativo de sus hijos. Es interesante porque incluso permite al padre de familia saber o conocer en algún momento el boletín, por decir, de los desarrollos o del proceso que tuvo el hijo en determinado periodo. No necesariamente debe ir a la institución a gestionarlo, sino que a través de la red va a poderlo bajar y conocer. Obviamente también va a hacer seguimiento si el hijo está cumpliendo o no con las actividades. En estas plataformas, Edmodo es una plataforma muy interesante, también se los comentaba. Para caso particular hemos trabajado con una plataforma interesante acá en el municipio de Montería, que es la plataforma PEGI. Sí, desafortunadamente han habido algunos incidentes de tema operativo, pero es una plataforma muy interesante porque también permite el proceso del B-Learning o lo mixto, lo que hablábamos hace un rato, en la parte virtual y la parte presencial. Los estudiantes pueden ver sus clases asignadas, la gestión de la clase se puede hacer con menos material escrito y el estudiante puede avanzar a su propio ritmo. Estas son unas razones importantísimas para adoptar una clase invertida. Otra metodología muy interesante es la que viene siendo gestionada a través del movimiento Maker, que también obviamente ha trascendido a nuestro campo educativo. Quiero que para el movimiento Maker introduzcamos un video que le va a dar también una explicación de qué consiste, de cómo es el proceso de la implementación de este movimiento Maker en la educación. No me gusta definir a los makers de una única manera. Me gusta definirlos de una forma amplia e inclusiva, porque yo creo que es algo que todos hacemos y que todos podemos ser creadores. Por un lado, podemos hablar de artesanos tradicionales y de su arte. Y también podemos ver cómo este puede transformarse mediante nuevas herramientas o por la tecnología digital. Los makers no tienen por qué elegir una cosa u otra. Yo creo que son una mezcla de ambos. La tendencia tecnológica clave, yo creo que es que la tecnología cada vez es más barata, por un lado, más abierta y, por tanto, más estandarizada. Cuanto más barata sea, más gente se podrá permitir comprarla y podrán utilizarla de manera no necesariamente lucrativa. Al ser más abierta, la comunidad puede compartir sus conocimientos para ayudar en la creación de algo. De esta forma, hay muchas fuentes, no hay una sola empresa que lo controle.
Al estar estandarizada, tú y yo podríamos utilizar el mismo procesador para fines distintos. Pero como estamos utilizando la misma tecnología, en vez de una tecnología específica, podemos ayudarnos mutuamente a resolver problemas. El conocimiento asociado al uso de esta tecnología también se está democratizando. Internet permite distribuirla más rápido y más lejos, y así más gente puede aprender a usarla. En términos de fabricación, estas son herramientas de producción, pero ¿cómo utilizas esas herramientas para crear algo que está en tu cabeza y hacerlo realidad es tan importante como la herramienta en sí? To make a pressure sensitive circuit, you take a little power module, you put a pressure sensor, connect it to an RGB LED. Oh, the code is in Arduino and it's on here. We remade the motherboards, so to our own specs, we made our own boards. And the goal of the project is to make a CubeSat, which is a very small satellite that uses a cell phone as its central processing unit. Yo creo que la esencia de aprender a hacer estas cosas es el adquirir cierto grado de control. Ya sea construyendo un robot que quieres que atraviese la habitación y que gire a la izquierda o a la derecha o que dé vueltas. Hay algo muy humano en eso. Soy yo el que lo está controlando. Y puedes controlarlo con un joystick, pero también puedes hacerlo a través de comandos introducidos en un teclado o con la interfaz de un móvil. Hay muchas formas de control y yo creo que sobre todo para los jóvenes, eso es lo que engancha. Puedo hacer algo que responde a una orden y puedes crear cosas más complejas. Es lo que ya hacemos con los ordenadores. Les damos instrucciones, hacemos que actúen y vemos si el resultado es lo que nosotros queríamos. Vodafone One, el todo en uno de última generación. También para este caso quise traerles acá a un estudiante de nuestra institución educativa, a Jonier, para que también nos haga una exposición en qué consiste el proceso que ellos desarrollan en el aula de manera autónoma. ¿Sí? Ellos hacen o aprovechan los software abiertos o un Locker, ¿sí? Para poder desarrollar actividades, obviamente, desde el campo de la robótica con arduinos y otros elementos interesantes, pero ellos desarrollan un proceso en el aula bastante interesante. Vamos a escuchar a Jonier explicando un poco en qué consiste el trabajo que venimos desarrollando en nuestra institución educativa Cecilia de Lleras. Buenas tardes, mi nombre es Jonier Smith González Conde y soy del Colegio Cecilia de Lleras. Pues hoy les vengo a presentar un proyecto en el cual he estado trabajando con los docentes de tecnología y unos compañeros de clase de otros grados. El proyecto consiste en un método para que los profesores no pierdan tiempo tomando la asistencia, ya que muchas veces los estudiantes se ponen a hablar o simplemente no prestan atención y el profesor pierde tiempo valioso, ya que en algunas ocasiones el tiempo que tienen es bastante limitado. Entonces, buscando la solución a esta problemática, se crea dicho proyecto, que consiste en un lector de huella, un lector biométrico, el cual tendrá los datos de cada estudiante, y dicho estudiante, cada vez que se cambie de hora o a la entrada, pondrá su huella en el instrumento y este mandará una señal a la plataforma del colegio en la que dirá si asistió o no asistió. También tiene otra opción, que es la de abrir la puerta automáticamente sin necesidad de una llave. Para esta función se le será entregada al docente o al estudiante que mejor vaya académicamente pues en el salón. Este proyecto está conformado por varios componentes, como es una tarjeta Arduino, una protoboard, un monitor, el sensor biométrico y una línea de código un poco extensa, pero entendible si se tiene cierto grado de comprensión en lo que es la programación robótica. Entonces aquí le muestro un poco lo que es el código, cómo funciona
pues también lo que es la parte del circuito, del hardware. Y pues gracias por su atención. Como pudimos darnos cuenta en el video expuesto y con la intervención de Jonier, estudiante de 10º grado acá en nuestra institución educativa, la filosofía de este movimiento, esta metodología, es crear sus propios objetos y soluciones tecnológicas sin necesidad de acudir a la compra y venta. Entonces, este desarrollo de nuevas tecnologías ha impulsado el desarrollo del movimiento maker, que cada vez tiene más peso desde el punto de vista del desarrollo de proyectos emprendedores, así como desde el terreno del startups o nuevas soluciones tecnológicas, enfocadas en muchas ocasiones a proyectos de innovación social y por supuesto también en nuestro terreno educativo. La ventaja que consideramos importante en esta metodología para el caso de nuestra aula es que impulsa el aprendizaje activo y práctico. ¿Sí? Nos pudimos dar cuenta con la exposición que realizó el estudiante de la forma como pueden participar de la forma práctica y este aprendizaje que se desarrolla, que es de verdad bastante significativo. Fomenta la cultura emprendedora. Desde los más pequeños pueden desarrollar sus propios productos como respuesta a la resolución de problemas de la vida diaria. Se aplican la teoría, buscan la solución creativa del problema con resultados totalmente prácticos. Obviamente aquí se basa también en el proceso que habíamos hablado, ensayo-error. No desde el comienzo, el proceso que se desarrolla con ellos puede ser exitoso, pero se aprovecha obviamente para ir mejorando la experiencia. Es un pensamiento lógico y donde la experimentación juega un rol bastante interesante. Estimula el trabajo en equipo, el do it with others o hazlo con otros, para el trabajo colaborativo. Y obviamente también lo del software libre es algo que también nos permite poder desarrollar este tipo de metodología en el aula sin ninguna restricción. Pone en contacto a los escolares con el uso de nuevos dispositivos y tecnologías que serán indispensables con su formación y habilidades que necesitarán en el futuro. Estamos formando estudiantes para el siglo XXI. Entonces, esto es una ventaja totalmente enorme la que vamos a tener si desarrollamos este tipo de metodologías en el aula. Fomenta el aprendizaje y el acercamiento a las carreras STEM, Science, Technology, Engineering y Mathematics, indispensable en la economía digital. Vamos a poder encontrar una gran cantidad de recursos y tutoriales gratis. Está perfectamente alineado con otras metodologías educativas que también emplean las nuevas tecnologías, como el aula invertida que explicamos anteriormente. ¿Qué herramientas y qué proyectos podemos nosotros vincular en esta metodología? Tenemos las impresoras 3D, que son de mucha utilidad para el proceso que se implementa con esta metodología. Estos sistemas y dispositivos de impresión han supuesto un espaldarazo para el desarrollo de esta metodología y un recurso tremendamente atractivo en el ámbito educativo. Se posibilita crear tus propios objetos a partir de un diseño previo y es un gran aliciente para los estudiantes. El estudiante puede palpar, puede tocar, puede experimentar obviamente todo lo que se está desarrollando, y el software de código abierto, que es también una metodología que apuesta por el conocimiento compartido y accesible para todos aquellos que puedan utilizarlo o escalarlo también para otro tipo de soluciones, no solamente en el campo educativo. Ellos pueden llevar esto también a problemas que están fuera del aula o fuera de la institución educativa. En programación y robótica, sí, es también una aplicación bastante interesante y creo que en el campo nosotros hemos podido desarrollarlo de mejor manera acá en nuestra institución educativa. Este estudiante es el líder de un grupo que tiene que ver con el área de tecnología y ha estado representándonos con proyectos bastante interesantes. Tiene a la programación y la robótica como dos de sus grandes aliados. Como les decía, a través de sistemas como Arduino y Scratch, los estudiantes pueden crear sus propios prototipos y dotarlos de movimiento y funciones con un aprendizaje muy intuitivo, con el que además pueden mejorar sus conocimientos tanto en inglés como en matemáticas. Entonces, compañeros, esto es lo que corresponde a las metodologías de Flips Classroom y metodología Maker. Otra de las metodologías activas más atractivas para los estudiantes es la gamificación. Observemos el siguiente video.
La gamificación es un tipo de aprendizaje que transpone la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional, con el fin de conseguir mejores resultados. La gamificación es utilizada para absorber algunos conocimientos, mejorar habilidades o bien sea recompensar acciones concretas. Las innovaciones de la gamificación están fundamentadas en las metodologías de formación, debido a su carácter de juego, lo que hace más fácil la interiorización de conocimientos de una forma mucho más divertida, y así generar una experiencia positiva en el usuario. El modelo lúdico que se utiliza funciona bastante bien, puesto que consigue motivar a los alumnos. Este modelo permite desarrollar un mayor compromiso en las personas, además de incentivar a la superación individual y en grupo. Para la gamificación se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extraídas de los juegos, siendo su principal objetivo mecánico el de recompensar al usuario con los objetivos alcanzados, y el principal objetivo dinámico el de hacer referencia a la motivación del propio usuario para jugar y seguir adelante en la obtención de metas. Dependiendo de la función que se persiga, se utilizan técnicas correctas. A partir de esto, ¿por qué aplicar gamificación en el aula? Encontramos el desarrollo cognitivo, que nos muestra fijarse objetivos. Siempre que estamos en cualquier actividad tenemos que fijarnos para saber qué vamos a hacer, para qué nos va a servir, porque si no lo hacemos, ningún ambiente nos será favorable. Encontramos también aplicar los conocimientos. Siempre tenemos que transmitir lo que nosotros queremos mostrar, porque si no, nunca lo vamos a dar a conocer. Tenemos comprender proceso. Básicamente podríamos decir que el proceso de comprensión consiste en aislar, identificar y unir de forma coherente unos datos externos con los datos que hemos disponido. Establecer relaciones, siempre tenemos que buscar interactuar con las demás personas, con clientes, con amigos, para que así las cosas se nos hagan más fácil. Consolidar, asumir riesgo. Si no arriesgamos, nunca vamos a adquirir conocimientos de nada, siempre vamos a estar con la duda. Tenemos otro que se llama automotivación extrema, mejor rendimiento. Al mismo tiempo harán esto en un ámbito favorable para el trabajo en equipo. Mayor capacidad de trabajo y esfuerzo será consiguiente cuando el todo es mayor que la suma de sus partes individuales. Confianza y espíritu de superación, lo que la mente de un hombre puede concebir y puede creer para lograr. ¿Qué es el desarrollo social? La evolución y el mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos de la sociedad. Aceptación de normas. Evaluar la importancia del establecimiento de normas en el proceso de integración de un grupo. Evaluar la conducta individuales en un proceso de integración de grupo. El feedback inmediato, que hace que el aprendizaje sea más significativo. De esta forma los resultados son más eficientes, ya que los errores y las falsas creencias de los alumnos pueden ser corregidos en forma más rápida. Lazo social más fuerte son definidos como conexiones portadoras de información entre personas e individuos. Encontramos la interacción, que es la acción que ejerce recíprocamente entre dos o más objetivos, persona, energía o entes. Encontramos también gamificación empleado al instinto humano. Nos dicen que James Silverman lo dice que la gamificación es un 75% de psicología y un 25% de tecnología. La recompensa, el progreso, la competitividad, el reconocimiento o estatus, el altruismo, la diversión, son instrumentos aplicados al ser humano.
También vamos a ver las técnicas de la gamificación. Dentro de ella destacamos una historia, los niveles que siempre vamos a ir avanzando, queremos seguir siempre avanzando, porque siempre como seres humanos siempre queremos ganar y seguir avanzando. La cuenta atrás, que es el tiempo que siempre nos apremia, que faltan 5 minutos, que quedan 30 segundos, y eso nos obliga a desarrollar cualquier actividad cuanto antes. Tenemos los ranking, que cuando nos encontramos en clasificaciones, comprobamos cuál es nuestro resultado adquirido y quién lleva la delantera. Siempre queremos ser los primeros. Eso lo tenemos todos seres humanos. Encontramos la moneda virtual, puntos, estrellas, vidas extra. Siempre queremos, en un juego, siempre queremos avanzar, queremos tener más vida, queremos doblar los puntos. Y encontramos la mejora, que a medida que avanzando en los videojuegos se va implementando nuevas destrezas, diferentes armas o más poderes. Bueno, compañeros, a lo largo de estos minutos hemos estado compartiendo los objetivos, las ventajas, las desventajas de cada una de las principales metodologías activas, y no podemos despedir esta videoclase sin antes explicar la importancia que tiene la planeación didáctica, no solamente a nivel superior, sino también a nivel de la educación básica y también de la educación previa e inicial, porque el proceso comienza desde abajo. Arriba, en la educación terciaria, recibimos, lo que anhelamos como maestros es recibir unos estudiantes con unas competencias, ¿verdad?, acordes pues al nivel de desarrollo de sus periodos sensibles. Pero esto también depende de una excelente planeación didáctica. Y la planeación didáctica, en su etapa de activación de saberes previos, de estructuración y de transferencia de conocimiento, debe garantizar el desarrollo también de unas competencias, como lo establecen el proyecto Tuning y como también viene siendo una directriz desde lo que es la UNESCO con sus 4 aprendizajes para el futuro, anclados a lo que son los pilares, los 4 saberes, ¿cierto? Un saber hacer, un saber ser y un saber convivir, colocando al ser humano en el centro de todo el proceso educativo. Estas competencias, como van a observar perfectamente en la proyección, están identificadas con unas tonalidades. En lo que compete pues a las competencias genéricas según el proyecto Tuning. En rojo podemos ver perfectamente lo que corresponde a las competencias que hacen referencia al saber, ¿verdad? Capacidad de abstracción, análisis, síntesis, que están asociadas a las operaciones complejas del pensamiento. En azul están las competencias ligadas al aprender a hacer o al saber hacer. En verde están las que corresponden al saber convivir, y en negro van a encontrar pues las competencias que están asociadas al saber ser. Pensamiento, corazón y acción. 3 variables del ser humano integral, holista, que se pretende formar desde lo que es realmente el enfoque por competencias. Una planeación didáctica para el futuro, y un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.